Hola, buenas tardes. Yo soy Esperanza del Rocío Sánchez Garibay. Soy aspirante para cursar la licenciatura de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Hoy les voy a presentar mi trabajo final, que se refiere a analizar el tratamiento nutricional para pacientes con diagnóstico de síndrome metabólico en el Servicio de Nutrición Clínica del Hospital General de México. Iniciamos con los objetivos generales. Ampliar y obtener nuevos conocimientos para el tratamiento nutricional del síndrome metabólico. Llevar un adecuado control nutricional en pacientes con diagnóstico del síndrome metabólico. Evitar que el paciente diagnosticado con síndrome metabólico llegue a padecer una enfermedad crónico-degenerativa. En cuanto a los objetivos específicos, vamos a conocer tratamientos nutricionales utilizados para paciente con síndrome metabólico. Disminuir cifras bioquímicas de colesterol, triglicéridos y glucosa en pacientes con este problema. Lograr mantener cifras hematológicas recomendables en pacientes con tratamiento nutricional con diagnóstico de síndrome metabólico. Como introducción podemos mencionar que este síndrome metabólico es un grupo de condiciones que ponen en riesgo y desarrollar una enfermedad cardíaca y también diabetes mellitus. Sí, esto todo en base a ciertas condiciones, como son hipertensión arterial, glucosa, un tipo de azúcar alta en sangre, en niveles sanguíneos elevados de triglicéridos, un tipo de grasas, bajos niveles sanguíneos de HDL, el colesterol bueno, y exceso de grasa alrededor de la cintura. Además, todo esto aunado con lo que es un factor importantísimo, que es el factor genético, mismo que se desarrolla y se une a los demás factores, obviamente, además del medio en que el individuo se desarrolla. Esta enfermedad también es conocida como resistencia a la insulina y se puede decir que son sinónimos. En cuanto a la epidemiología, comentemos que la prevalencia de este síndrome es aproximadamente en el 25% entre la población adulta. Sí, mucho ojo, no es de la población en general, sino más bien es de la población únicamente adulta, considerada principalmente las personas en mayor riesgo entre 30 y 35 años. La principal considerada en mayor riesgo. Las causas de este síndrome metabólico es pues un tanto estas características que hemos comentado, el sedentarismo principalmente, la genética, la hiperalimentación y el ambiente. Todo esto condiciona a generar lo que es la obesidad central y de ese modo esta a condicionar para padecer diabetes, dislipidemias, un estado protrombótico, la hipertensión arterial y un estado proinflamatorio. Todo esto nos lleva a padecer lo que es nuestro síndrome metabólico. Para diagnosticar este tipo de síndrome vamos a tomar en cuenta ciertos criterios. Presentando 2 o más, ya podemos considerar que presenta el síndrome metabólico, como es la obesidad abdominal, que es la que vamos a medir en nuestros pacientes alrededor de la cintura a nivel de la cicatriz umbilical. En el hombre va a ser mayor de 102, en la mujer mayor de 88 centímetros. Que nos aparezca en la sangre colesterol de alta densidad, en hombres menores de 40 miligramos y en mujeres de menores de 50 miligramos por decilitro. Que encontremos también triglicéridos en sangre mayores a 150 miligramos por decilitro y una presión arterial mayor de 130 y 180 milímetros de mercurio, así como una glucosa en ayuno de más de 110 miligramos por decilitro. Si encontramos 2 o más de estos criterios, podemos considerar que ya nuestro paciente tiene síndrome metabólico. Para todo esto hay un tratamiento, obviamente. Va a ser principalmente la dieta, el ejercicio, algunas personas manejan fármacos y otras más tratamientos quirúrgicos. Nosotros nos vamos a abocar sobre todo a lo que es el tratamiento de la dieta,
Para esto, en base a eso se lleva a cabo nuestro proyecto y se llevó a cabo bajo la siguiente metodología. El tipo de investigación fue observacional, descriptiva, de corte transversal y de muestreo no probabilístico consecutivo, con el siguiente material. Principalmente utilizamos, o primero, una bitácora de investigación. Esta nos sirvió para realizar algunas anotaciones llevadas a cabo cuando se llevó a cabo, válgase, una visita al lugar de investigación, donde lo estamos viendo aquí en la imagen, que es el Servicio de Nutrición Clínica del Hospital General de México. El segundo material fue la entrevista. Esta entrevista se llevó a cabo al personal del Servicio de Nutrición Clínica. También se realizó una encuesta a personal de Hospital General aleatoriamente a 10 personas, en las cuales 6 de ellas fueron de sexo femenino y 4 masculino, de entre 25 y 69 años, con distintas ocupaciones como afanador, cocinero, empleado, estudiante, almacenista, nutricionista y también personas de seguridad. También nos ayudamos con un plan de trabajo en donde describimos cada una de las actividades que íbamos a llevar a cabo y en qué tiempo y con qué fecha hasta el término de nuestra investigación. Como resultados encontramos pues varios que nos llevaron de muchas sorpresas, obviamente. Aquí comentándoles, hicimos estas 10 preguntas a las personas encuestadas. Les preguntamos primero que nada si sabían a qué se referían con el síndrome metabólico. Y el 50% de ellas nos contestó que sí y el otro 50% nos contestó que no. También les preguntamos cómo considera que es su alimentación. El 50% nos respondió que era mala y el otro 50% que era buena. También en la pregunta 3 hay 2 tipos de colesterol, el bueno y el malo. ¿Sabe en qué está contenido el HDL, que es el bueno? Y 70% de las personas nos contestó que no sabía dónde se encontraba y el 30% nos contestaron que sí. En la cuarta pregunta se preguntó si se habían medido últimamente la glucosa y 50% nos respondió que sí y 50% nos respondió que no. En la pregunta 5, ¿conoce cuánto tiene de circunferencia abdominal? El 70% desconoce ese dato y el 30% sí lo saben. En la pregunta número 6, ¿sabe a qué se le llama hipertrigliceridemia? El 90% de nuestros encuestados respondieron que no y el 10% respondió que sí. En la pregunta 7, como ¿conoce su cifra actual en sangre de triglicéridos? El 60% sí conocía la cifra y el 40% respondió que no. En la pregunta 8 preguntamos, ¿sabe qué cifras de tensión arterial maneja? Y el 70% respondió que no y el 30% respondió que sí. En la pregunta 9 preguntamos si había acudido a un chequeo general últimamente y el 40% de las personas respondieron que no y el 60% respondieron que sí. En la pregunta 10, ¿sabía que midiendo todos estos parámetros se puede determinar si usted tiene síndrome metabólico? Y el 70% respondió que no y el 30% respondió que sí. Conclusiones. El tratamiento nutricional para pacientes con diagnóstico de síndrome metabólico en el Servicio de Nutrición Clínica del Hospital General de México es aplicado por el personal mismo, precisamente, los cuales aplican sus conocimientos en forma general para poder definir de forma individual el tratamiento. Refieren que no hay un tratamiento en general, sino más bien tiene que ser individualizado, ya que las personas no todas presentan los mismos criterios de diagnóstico, los cuales ya mencionamos anteriormente. Pero principalmente y en palabras generales podemos referir que se basan en bajar lípidos, en bajar azúcares o adecuar lo que son las proteínas y los nutrientes principales.
y de esa forma pues los pacientes van disminuyendo tantos centímetros de abdomen, se lleva a cabo un mejor control de la presión arterial, así como un mejor control de la glicemia o del azúcar en sangre, y va obteniéndose una mejor calidad de colesterol en la sangre. También se comentó anteriormente que obviamente el tratamiento no es solamente la dieta, sino también debe realizarse ejercicio. Tendremos que generar en el paciente un hábito para realizar ejercicio físico para llegar a nuestra meta. Esas son las referencias que se utilizaron durante el proyecto. En base a todas estos conocimientos analizados y prácticas, se lleva a la conclusión de que la población está con mucha desinformación y que es importantísimo continuar con este tipo de proyectos. Me gustaría de hecho continuarlo y hacerlo de cierta forma más formal. Quiero pensar que ingresaré a la UNAM a estudiar nutrición aplicada y podría utilizar este proyecto como proyecto de tesis y así acrecentarlo más y llevar a cabo algunas otras estrategias y actividades para tratar de que la población esté mejor informada y prepararme aún más en este tema. Muchas gracias, hasta luego.